Eh, Profesor Francisco, ¿estamos listos? Estamos listos, maestro. Muy bien. Bien, vamos a hablar acerca de algo que es muy importante. Ya Tales de Mileto, en el siglo VI antes de Cristo, había mencionado la importancia del agua, declarándola como el arjé, o sea, de lo cual todo provino. Y posteriormente, Anaximandro dijo que la vida venía del agua, de los mares, y que allí se había formado la vida. Actualmente sabemos que la primera célula, llamada LUCA por sus siglas en inglés, las Universal Common Ancestor, o sea, el ancestro común universal, de donde saldrían todas las demás células, primeramente las células procariotas, que son las bacterias, y las arqueas, seres unicelulares, y posteriormente vinieron los pluricelulares, protistas, del reino fungi, del reino plantae y del reino animalia. Todas ellas, ya estos cuatro reinos últimos, células eucariotas, o sea, células cuyo núcleo se encuentra bien definido. Pero todo ser vivo, así está la teoría de la biología evolutiva, todo ser vivo provino de una sola célula que se formó hace 4.200 millones de años, cuando todavía se estaban formando las placas tectónicas del planeta. Entonces, en esa época tan antigua, 4.200 millones de años hace, es que surgió esta primera célula, y de acuerdo a la ciencia, de esa primera célula nacieron todas las demás células, y no existe ningún ser vivo que no haya provenido de ahí. Primeramente los seres unicelulares, después los pluricelulares, y luego después los reinos multicelulares, como decíamos, el reino fungi, o sea, los hongos, las plantas, primeramente plantas acuáticas, después plantas terrestres, los animales, primeramente animales acuáticos, que también se fueron los primeros animales en el agua, y posteriormente conquistaron la superficie terrestre. Primeramente conquistaron la superficie terrestre las plantas, y poco después, millones de años después, fueron los animales los que conquistaron posteriormente la superficie terrestre. Pero todo provino del mar, y todos son descendientes de este común ancestro, que es esta célula. Entonces, si esto es así, actualmente ya no se están formando nuevas células, sino que todos provienen de la misma fuente.
Por lo tanto, ahora no, ya se cerró. Solamente fue hace 4.200 millones de años cuando se formó la primera célula, de la cual se originaron todas las demás, y actualmente ya no se ha formado ninguna, sino ahí quedó nada más. Como testimonio de que la vida, además de estar relacionada con determinado tipo de moléculas biológicas, también tiene un soplo vital, que eso pues ha sido dado por la gran inteligencia. Bien, vamos entonces a ver aquí algunas otras cosas. Entonces ahora, si se formó todo en el agua, si la primera célula salió del agua, entonces, ¿dónde se originó el agua? Si se originó aquí, en el mismo planeta Tierra, hay una teoría que dice que se formó en el planeta Tierra. Ahora, pero podría haber venido de otras partes del universo. O sea, se formó el agua en la Tierra o vino de otras partes del universo. Son dos teorías. Pero si se formó en otra parte del universo, entonces querría decir que hay otro lugar del universo donde existen océanos, mares, ríos, en algún lugar del universo. Tendría que ser en algún planeta tan especial como el planeta Tierra, que tenga las mismas características de temperatura, de distancia a su estrella, como la está la Tierra a la distancia de su estrella, que es el Sol. Existen océanos, mares y ríos en algún lugar del universo. Evidentemente, aún no se ha visto nada de esto fuera de nuestro planeta. Evidentemente que no hay nada. No se ha visto nada. Estamos hablando de ciencia. Quizás haya algo parecido en algún exoplaneta no descubierto todavía. Los exoplanetas son planetas que no pertenecen a este sistema planetario que va desde Mercurio hasta Plutón. Entonces, exoplaneta no es ninguno de esos planetas, sino un planeta de otro sistema, con su propio Sol, que es otra estrella. Pero el hecho de que en algún exoplaneta existiera agua, no implicaría vida humana, porque una cosa es el agua y otra cosa es que del agua se formó la vida humana. Del agua se formó. Se necesita el agua para que se forme la vida. Pero la vida biológica en la Tierra es muy antigua. Ya decíamos que hace 4.200 millones de años que surgió la primera célula. Y de ahí en adelante surgieron todo el conjunto de células procariotas, que son las bacterias y las arqueas, que son unicelulares. Por lo tanto, en cientos de millones de años ha habido agua y han florecido plantas y han vivido animales sin la presencia del hombre. El Homo sapiens es un recién llegado. Considerando
la presencia del agua en la Tierra y considerando la vida biológica en la Tierra, que viene desde hace más de 4.000 millones de años, el hombre es un recién llegado porque llegó hace apenas 250.000 años. Estoy hablando del Homo sapiens, porque el Australopiteco, pues ese viene desde hace como unos 4 millones de años. Y el Homo erectus y el Homo habilis hará que estuvo viviendo en el este de África hace 1,5 millones de años, el Homo habilis, pero todavía no era un Homo sapiens, todavía no era un ser humano. El Homo sapiens propiamente tal se le ha asignado una antigüedad entre 200.000 a 300.000 años, no más, promediando a 250.000 años. Y la historia humana es aún más reciente. Y la importancia del agua es notoria en el surgimiento de las culturas originarias que solo pudieron desarrollarse en virtud del agua de ríos importantes. O sea, en primer lugar, del agua salen las primeras células, los primeros seres biológicos, primero, aquí en la Tierra, hace más de 4.000 millones de años. Y después, muchísimo después, vienen las culturas originarias, porque si el Homo sapiens es de una antigüedad de 250.000 años, todavía no forma una cultura, sino que vive en cavernas, es nómada, pero que para que se forme una civilización con ciudades importantes, con agricultura, con una economía, entonces eso se llama una cultura originaria, y esa cultura originaria también necesita del agua. No solamente fue que surgió del agua la vida, sino que ya el hombre mismo, como hombre culto, necesita del agua. Y así es que se forman las culturas originarias. Como culturas originarias se entiende históricamente que son culturas que no recibieron el aporte de ninguna otra cultura porque no existía todavía ninguna otra cultura. Por eso se llama originaria. Y hubo varias culturas originarias. Por ejemplo, Europa no es una cultura originaria. Estados Unidos mucho menos. Los países que están actualmente no son culturas originarias. Las culturas originarias las vamos a ver en China, que es la cultura del río amarillo, que se formó en relación con el agua, con el río amarillo. Esa cultura china fue de hace 7.000 años. Otra cultura originaria se formó en la Mesopotamia y es la cultura sumeria, que se formó hace 7.400 años. Después de Sumer vinieron otras culturas que ya no son originarias. La cultura asiria, por ejemplo, ya no es una cultura originaria. La cultura babilonia tampoco lo es, sino que vinieron a servirse de la cultura originaria, que fue la cultura sumeria. En Egipto se formó también una cultura originaria hace 5.000 años. En Pakistán es la cultura del Valle del Indo. En el caso de la cultura de Egipto,
está relacionada con el río Nilo. En Pakistán, el río Indo, donde se formó esa cultura hace 5.300 años, y la cultura egipcia hace 5.000 años. Y en Perú, la cultura de Caral, que es una cultura originaria también. Hace 5.000 años que se formó esa cultura de Caral, y en México se formó una cultura originaria, la cultura olmeca, hace 4.500 años. Estas culturas originarias no recibieron aporte de ninguna otra cultura porque no existía nada de eso, no había culturas, surgieron solas. Ese, digamos, como el plus de estas culturas. Ellos tuvieron que surgir solos, sin aporte de nada, y por eso tuvieron su propia mitología, sus propios dioses y sus propias formas de vivir. Tenemos, por ejemplo, aquí las ruinas de la ciudad de Eridu, la más antigua de Sumeria, fundada hace 7.400 años en la cuenca del río Éufrates. Es la cultura originaria de esa región de Mesopotamia, la cultura sumeria. Aquí tenemos, en el caso de Menfis, la principal ciudad de la cultura originaria en Egipto, en una de las vertientes, en la vertiente oeste, en la orilla oeste del río Nilo, al sur del delta del río Nilo, la cultura originaria de Egipto, en base a la ciudad de Menfis. Tenemos aquí la cultura del Valle del Indo, en relación con el río Indo. Este río Indo fue de vital importancia para la ciudad de Harappa. La cultura del Valle del Indo, las principales ciudades son Harappa y otra que se llama Mohenjo-Daro. Por cierto, ahí en la ciudad de Mohenjo-Daro me tocó estar personalmente cuando fui a Karachi, a Pakistán, y uno de los arqueólogos de los que han analizado esta cultura, pues me hizo el favor de mostrarme las ruinas de esta cultura del Valle del Indo, que se encuentra más o menos a algunos kilómetros de Karachi, donde yo estaba. Ahora, en el caso de la cultura olmeca, también desarrollada a la vera del río Coatzacoalcos, se fundamentó en los ríos Coatzacoalcos, Papaloapan y Tonalá, en la costa del Golfo de México, principalmente en los estados actuales de Veracruz y Tabasco. Este río Coatzacoalcos, que fue el principal, le proporcionaba agua y tierras fértiles para la agricultura, facilitaba la navegación y el comercio con otras regiones, así como también permitía el transporte de los grandes bloques de piedra usados para esculpir sus famosas cabezas colosales. Las cabezas colosales son enormes esculturas de piedra. También formaron lo que ellos llamaron el juego de pelota, que era un juego con una pelota durísima, de caucho duro, y que le pegaban con la cadera, que tenían que ponerla en uno de los agujeros que hacían en el frente de la cancha. También establecieron un sistema de escritura y una cosmovisión tuvieron estos
pobladores. Aquí tenemos las gigantescas cabezas olmecas. Aquí vemos, para que se den una idea de la cabeza olmeca, este es un señor. Aquí está un señor. Una estatura promedio de unos 70, y la cabeza es más alta que el señor este. O sea, son cabezas de una altura que puede ser de 1,80, 1,90. Y aquí tenemos una de las pirámides de la cultura olmeca. Esta cultura olmeca fue la que vino a inspirar a las demás culturas. Es la cultura madre de Mesoamérica. Es la cultura madre que vino a inspirar a la cultura maya, zapoteca, tolteca y azteca. O sea, todas las demás culturas ya no son originarias. La cultura azteca no es una cultura originaria, como tampoco lo es la cultura maya ni la cultura tolteca. La originaria es la olmeca. Así como en el caso del Perú, no es la cultura inca, sino es la cultura caral. No es tampoco la cultura chanchan, sino la cultura caral. La cultura caral en Perú, que se formó en la cuenca del valle del río Supe, siempre van a estar relacionados con el agua. En este caso de la cultura caral, el río Supe. Esta cultura caral está considerada actualmente, mientras no se hagan nuevos descubrimientos arqueológicos, actualmente es considerada como la civilización más antigua de América, puesto que es un poco más antigua que la olmeca de México. Ambas culturas son originarias, sin influencia, no tuvieron influencias mutuas una de la otra. Estaban muy lejos, una en el norte de América y otra en el sur del continente. Son culturas originarias las dos. Por eso no tienen el culto al dios jaguar en Caral como así lo tienen los toltecas. Ahora, pero entonces, ¿de dónde se formó la vida? La vida que ha dado vida, el agua que ha dado vida al ser humano y que le ha dado vida a sus propias culturas, para que las culturas se desarrollen. Entonces, ¿dónde se originó la vida? ¿Se originó en la Tierra o vino del universo, de otras partes? Bueno, existe existencia de agua fuera de nuestro planeta. Hay evidencia científica sólida de la existencia de agua fuera de la Tierra. O sea, en la Tierra, claro, hay agua, pero además sí hay evidencia sólida de la existencia de agua fuera de la Tierra. Se ha encontrado en diferentes formas, ya sea como gas, como vapor de agua, como hielo, dentro del sistema planetario y también fuera del sistema planetario. El agua es constituida por la combinación de hidrógeno, que es el elemento más abundante en el universo, y de oxígeno, que es el tercero en abundancia. El segundo elemento en abundancia es el helio, pero el hidrógeno es el tercero, así que hay bastante abundancia de oxígeno en el universo. Claro, muchísimo más de hidrógeno, porque el hidrógeno es lo que abunda en todo el universo. Entonces decíamos, dentro del sistema planetario se ha descubierto agua. En Marte, el 12 de agosto del año recién pasado, 2024, se mandó
una sonda. Esa sonda aterrizó desde el 2018 en Marte. Se había lanzado desde antes, pero vino a aterrizar en 2018 y es el 12 de agosto del año recién pasado, 24, que fue descubierta una reserva de agua en las profundidades de la corteza rocosa de Marte, de acuerdo a un análisis de los datos de esta sonda que se llama Mars Insight Lander. Esta sonda Mars Insight Lander estuvo enviando datos y entonces se llegó a saber, actualmente sabemos que hay agua en Marte, en la parte interna de Marte, o sea, afuera de su superficie rocosa hay agua en Marte. Lo podemos saber ahora de manera muy definida y esto es un saber científico, no es una imaginación. Hay agua en Marte, es abundante. Ahora, evidencia científica en lunas de Júpiter. Hay dos lunas de Júpiter muy importantes que se han estudiado. Júpiter tiene 95 lunas que giran en torno de este planeta gigante. Como ustedes saben, Júpiter es un planeta gigante. Entonces, hay dos lunas muy importantes. Una se llama Ganímedes y es una luna helada. Es la luna más grande que existe en nuestro sistema solar. Por supuesto, es la más grande luna de Júpiter, pero es la más grande luna del sistema solar. Inclusive es más grande que Mercurio. Hay pruebas sólidas de que Ganímedes, que es casi un planeta, porque miren ustedes, es más grande que Mercurio y por supuesto más grande que Plutón. Hay pruebas sólidas de que Ganímedes tiene un océano subterráneo de agua salada que puede contener más agua que toda el agua de la superficie de la Tierra. Inclusive podría tener hielo y océanos apilados en varias capas como un sándwich. O sea, hielo, agua, hielo y agua, o sea, como una especie de sándwich. Hielo, o sea, agua sólida, más agua líquida, más agua sólida. Ganímedes es la única luna conocida que tiene su propio campo magnético, algo que se encuentra normalmente en planetas como la Tierra. El campo magnético causa auroras o cintas brillantes de gas incandescente que rodean los polos de esa luna. Entonces ahí, tomad atención de que en Ganímedes existe agua abundante, inclusive más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Y esto es porque Ganímedes es una luna, casi un planeta, del tamaño de un planeta, mayor que Mercurio. Otra luna muy estudiada de Júpiter se llama Calisto. Calisto tiene aproximadamente 40% de hielo y 60% de roca y hielo. Los científicos especulan que Calisto incluso podría tener un océano líquido debajo de la superficie, pero esto es una especulación, todavía no es una realidad científica. Calisto tiene la superficie más antigua y con mayor cantidad de cráteres de cualquier otro cuerpo aún observado en el sistema solar. En Calisto hay también indicios
de océanos en el subsuelo. O sea, se ha estudiado esta luna jupiteriana y se ha previsto que pueda haber también océanos en su subsuelo. Otra luna de Júpiter es la luna llamada Europa. Por medio de los datos enviados por una sonda, que es la sonda Galileo, se conoció que Europa, luna de Júpiter, tiene un océano de agua líquida bajo su capa de hielo. También se detectaron géiseres en esa luna jupiteriana. Ahora, es un dato aparte. El 14 de octubre del año pasado, 2024, se lanzó la nave de exploración espacial llamada Europa Clipper a bordo de un cohete Falcón. La nave tiene por objeto estudiar la luna Europa de Júpiter y ver toda esta capa que tiene de hielo y su posible agua líquida, para determinar el potencial surgimiento de vida microbiana, porque por ahí empieza la vida, por los microbios, debido a la presencia de agua que captó la sonda Galileo. Se espera que esta nueva sonda llamada Europa Clipper se espera que llegue en abril del año 2030. En el año 2030, en abril del 2030, llegará esta sonda Europa Clipper y ahí nos podrá dar mayor información si es que en esa luna de Júpiter llamada Europa existe alguna forma de vida microbiana. Es difícil que surja esa vida microbiana, pero en todo caso, pues se está investigando y se proseguirá la investigación. Aquí tenemos Júpiter con sus principales lunas, Ganímedes, Calisto, Europa, Io. Las que se han estado estudiando son Ganímedes, Calisto y Europa. La nave espacial Galileo, destinada a estudiar el planeta Júpiter y sus lunas, fue lanzada en 1989 y llegó a Júpiter en 1995, o sea, 6 años después. 6 años después. O sea que se demoran en llegar porque las distancias son muy grandes. Bueno, aquí tenemos algunas de las cosas, de los pormenores científicos, pero no vamos a saltar esto porque un poquito latoso. Vamos ahora a las lunas de Saturno con la nave espacial robótica Cassini. La Galileo fue para las lunas y para el planeta Júpiter, y para Saturno y sus lunas se lanzó la nave robótica Cassini. Entonces estudió la luna Titán, que es la luna más grande de Saturno. Y Cassini llevaba consigo la sonda Huygens, que se desprendió de la nave Cassini y aterrizó en la superficie de Titán en enero del año 2005, o sea, no hace mucho. Y esta sonda Huygens, que iba a bordo de la nave Cassini, proporcionó datos inéditos sobre la atmósfera y superficie de Titán, esta luna de Saturno. Descubrió sus lagos y mares de hidrocarburos, mares de metano y etano, revelando un ciclo
hidrológico similar al de la Tierra, pero con hidrocarburos. O sea que en esa luna, en lugar de que los mares sean de H2O, o sea, de agua, son mares de hidrocarburos, mares de etano y metano. Titán está envuelta en una densa atmósfera espesa, abundante en nitrógeno, que podría ser similar a la atmósfera de la Tierra primitiva, cuando ya hubo indicios de agua líquida en el subsuelo. Hay indicios de agua líquida en el subsuelo. Entonces, esta luna se asemeja a la Tierra primitiva, porque la Tierra primitiva no tenía oxígeno. Nuestra Tierra, hace 4.600 millones de años, que es cuando se formó, y 4.500 millones de años cuando ya estaba más evolucionado después de muchos millones de años. Sin embargo, no tenía oxígeno. El oxígeno atmosférico tuvieron de pasar muchos millones de años para que hubiera oxígeno atmosférico. El oxígeno atmosférico recién se formó en la Tierra hace más o menos 2.500 millones de años. Entonces, si decíamos que la primera célula se formó en el mar, en los mares primitivos de la Tierra, hace 4.200 millones de años, en ese tiempo no había oxígeno en la atmósfera. El oxígeno recién vino a formarse hace 2.500 millones de años, o sea que tuvieron que pasar más de 1.000 millones de años desde que se formó la primera vida en el mar. Tuvieron que pasar mucho más de 1.000 millones de años para que recién hubiera atmósfera de oxígeno como la conocemos. Por lo tanto, Titán, que tiene una atmósfera densa, abundante en nitrógeno, hagamos de cuenta que es como la Tierra primitiva. Así que entonces hay una similitud. Y por eso es que el estudio que se está haciendo de Titán. La sonda Cassini descubrió que Titán tiene lluvia, ríos, lagos y mares, pero no de agua, sino de metano y etano líquidos. Titán tiene nubes de metano que genera lluvia, formando ríos y lagos. Ahora tenemos aquí otro documento de la nave espacial Cassini sobre la superficie de Encélado. Vamos, sí, a detenernos en Encélado. Encélado es uno de los lugares más importantes para efectos de lo que nos concierne, que es el agua. Encélado, así como Europa, como Ganímedes, también es el caso de Encélado. Encélado está cubierto de agua congelada y tiene un océano de agua líquida bajo su superficie. O sea, es agua, H2O, no son hidrocarburos. Emite chorros de vapor de agua al espacio en forma de géiseres. La temperatura de la superficie es extremadamente fría, alrededor de 201 grados Celsius bajo cero. La temperatura de Encélado en su superficie, 200 grados bajo cero. El océano de Encélado podría tener 1.000 millones de años de antigüedad, una edad que se considera perfecta para albergar vida microbiana, o sea, ya tiene 1.000 millones de años de antigüedad. Por el agua en nuestro planeta
es muy antigua y tuvieron que pasar cientos y cientos de millones de años para que pudiera formarse los primeros microbios, las primeras células vivas. Entonces, los científicos están suponiendo que como el agua en Encélado tiene 1.000 millones de años de antigüedad, es una edad perfecta para poder albergar vida microbiana. El océano separa la corteza de hielo del núcleo rocoso, o sea, hay un núcleo rocoso en el Encélado, la parte interna de roca. Después viene el océano de agua y después viene la corteza de hielo, una corteza muy profunda. El agua líquida está bajo presión, pero puede escaparse a través de pequeños orificios a la superficie, formando géiseres que se detectaron por Cassini en el año 2005. Fueron detectados los géiseres de Encélado. Muchos de los materiales que expulsan los géiseres escapan de la gravedad de Encélado y acaban formando parte del anillo, de uno de los anillos de Saturno. El calor que impulsa a estos géiseres no proviene, por supuesto, de la superficie, que es helada, sino del interior de la Luna. En el interior de Encélado, su parte rocosa está llena de un gran calor. Entonces, este calor presiona al agua líquida que se encuentra entre el núcleo y la superficie de hielo. Entonces, al presionar el calor, el agua líquida de Encélado, entonces se forman algunas grietas y salen impulsados géiseres, o sea, agua hirviendo salen dentro del hielo de la superficie de Encélado, sale agua hirviendo y que se proyecta muchísimo. Aquí tenemos Saturno y dos de sus lunas principales. Titán, que habíamos visto, pero Encélado es la que realmente nos interesa por el tema del agua. Encélado. Encélado orbita Saturno en una trayectoria elíptica, lo que significa que la fuerza gravitacional que experimenta varía a lo largo de su órbita. Estas variaciones generan fuerzas de marea que flexionan y calientan el interior de la Luna. Estas fuerzas de marea producen un calor interno por fuerzas de marea dentro del núcleo de Encélado. Este calor interno mantiene un océano superficial de agua líquida bajo la corteza helada de Encélado. Entonces estamos que debajo de la superficie helada llena de hielo de Encélado hay un océano global de agua líquida que se mantiene en estado líquido gracias al calor generado por las fuerzas de marea que calientan el núcleo de Encélado. Este océano está en contacto con el núcleo rocoso de Encélado, lo que podría permitir reacciones químicas que liberan energía adicional. Entonces, estas fuerzas que vienen del núcleo rocoso de la Luna está con un gran calor y que en contacto con el agua viene siendo como las chimeneas hidrotermales donde se formó la vida en la Tierra, como las chimeneas hidrotermales que están en contacto el agua del fondo de los
de los océanos de la Tierra con la parte interna de la Tierra que proviene de su calor desde el núcleo de la Tierra. Es lo mismo que está pasando actualmente en Encélado. Aquí tenemos la parte interna que es de roca. Aquí tenemos el océano global de azul y aquí tenemos el hielo. Son varios kilómetros de profundidad del hielo. Y aquí tenemos graficadas los géiseres que salen especialmente en la región polar sur de Encélado. Esto que se ve aquí abajo son los géiseres. Bueno, aquí todo esto que también se descubierto en Encélado, todos estos materiales, pero vamos a pasar por alto porque todo esto ya es un poquito complicado. Entonces, ahora, la pregunta surge, un universal como un ancestro, como en la Tierra, ¿será posible en Encélado? Aunque el agua expulsada por los géiseres es caliente, al llegar a la superficie se congela casi instantáneamente debido a las temperaturas extremadamente bajas. La superficie de Encélado sigue siendo extremadamente fría a pesar de la actividad de los géiseres. Se descubrieron columnas de hielo que se proyectan desde las fracturas de la luna Encélado de Saturno, lo que llevó a la comprensión de que la luna posee un océano global de agua líquida, probablemente con actividad hidrotermal en el fondo oceánico, que serían las condiciones que tuvo en la Tierra el ancestro común universal. O sea, entonces en esta luna de Saturno Encélado es en donde se están fijando actualmente los científicos para lanzar alguna otra misión espacial en Encélado. Bueno, como curiosidad, Plutón y Caronte, Plutón tiene 5 lunas. Caronte es la luna más grande de Plutón. Aquí tenemos a Plutón con su luna Caronte. La sonda New Horizons, que tuvo un tiempo de viajes de 9 años, fue lanzada en el 2006 y llegó a Plutón en el 2015. Viajó durante 9 años esta sonda New Horizons, ha proporcionado evidencias desde el 2015 de que Plutón podría tener un océano de agua líquida bajo su superficie. El océano podría estar cubierto por una capa de hielo de 40 a 80 kilómetros de espesor. La superficie plutónica es de 400 grados bajo cero. O sea, en la superficie hay esa tremenda congelación. Muy bien. Pero lo más importante que hemos visto hasta ahora es lo de Encélado y la luna Europa de Júpiter. Encélado de Saturno y Europa y Ganímedes de Júpiter. Ahora, algo también importante en relación con el agua. Los cometas pueden provenir de fuentes muy lejanas en la nube de Oort o más cercanas
en el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es un cinturón de asteroides, y dentro del cinturón de Kuiper está Plutón. Forma parte de Plutón del cinturón de Kuiper, o sea, bueno, no es que forma parte, sino que Plutón forma parte del sistema solar. Plutón está girando en torno del Sol, pero el cinturón de Kuiper también gira en torno del Sol, y de ahí provienen los planetas de periodo corto, como el famoso cometa de Halley. O sea, del cinturón de Kuiper provienen los cometas de periodo corto, como el famoso cometa de Halley. Los cometas son cuerpos celestes compuestos principalmente de hielo, polvo y rocas, que orbitan alrededor del Sol. Se formaron en regiones frías y alejadas. Aquí tenemos a la izquierda el cometa de Halley, en 1986, un planeta procedente del cinturón de Kuiper, de periodo corto. Se avistó en 1835, después regresó en 1910, después regresó de nuevo en 1986, y esta es la foto del 86, y la próxima aparición del cometa de Halley será en el 2061. Es un cometa de periodo corto, y más o menos son como de 76 años. Como cada 76 años aparece, 76 años aparece el cometa. Así que de 86 se menos 75 y nos da al 2061 y así. En tanto que los cometas del periodo largo provienen desde muy lejos, desde la nube de Oort. La nube de Oort ya es lo más lejano que existe. Ya es prácticamente fuera del sistema solar. Está ya muy lejos la nube de Oort. Pero hay cometas que han venido desde la nube de Oort. Son cometas de periodo largo, que pueden demorar 1000 años en regresar. Aún tenemos los asteroides del cinturón de Kuiper. Estos asteroides del cinturón de Kuiper son considerados como fósiles del sistema, ya que han permanecido relativamente inalterados desde su constitución hace unos 4.600 millones de años, junto con la formación de todo el sistema planetario. El sistema planetario se formó hace más o menos 4.600 millones de años, y más o menos contemporáneo el Sol con la Tierra y los planetas son más o menos contemporáneos. Un poco más antiguo el Sol, será unos cuantos millones de años más antiguo, así que podríamos asignar a la Tierra, si nos ponemos así más estrictos, podrían ser 4.655, 4.670 millones de años, y 20 millones de años antes se formó el Sol, en fin, pero se le da todo como si fueran contemporáneos. Se habla de 4.600 millones de años la formación de todo el sistema, tanto Sol como Luna y planetas. Los que se formaron primero fueron los planetas rocosos, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Son los que se formaron primero. Y poco después, los planetas que no son rocosos.
de Júpiter en adelante. Entonces, el estudio de los asteroides del cinturón de Kuiper es relevante para comprender mejor las condiciones y procesos que ocurrieron durante la formación de la Tierra y de todos los planetas, puesto que los asteroides, ya no estamos hablando de cometas, sino de asteroides, los asteroides que proceden del cinturón de Kuiper, no del cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Ese es otro cinturón. Me estoy refiriendo al cinturón de asteroides que está en los límites del sistema solar, más allá de Plutón. Los cometas que provienen del cinturón de Kuiper son no cometas, sino asteroides. Asteroides que logran penetrar al sistema solar por algún choque que tuvieron con otro asteroide y por atracción de Júpiter. Entonces esos asteroides están cargados de hielos de agua, y eso es importante para el tema que nos ocupa, los asteroides del cinturón de Kuiper. Aquí tenemos los asteroides del cinturón principal. De estos asteroides hay tres tipos. Uno de ellos, el tipo C, o sea, del cinturón principal, que está entre Marte y Júpiter. El tipo C son los asteroides carbonáceos. Estos asteroides carbonáceos son oscuros y abundantes en carbono y hielos de agua. Alrededor del 75% de los asteroides conocidos provienen del cinturón principal y son de tipo C. Aunque los asteroides del cinturón principal no tienen grandes cantidades de hielo de agua como lo tienen los asteroides del cinturón de Kuiper, se cree que los asteroides de tipo C podrían haber sido una fuente principal de agua y compuestos orgánicos para la Tierra durante el bombardeo intenso temprano hace 4.500 millones a 4.100 millones de años. Entonces, cuando primeramente se formó el sistema planetario, 4.600 millones. Después de 100 millones de años, en 4.500 millones de años, y posteriormente también hasta 4.100 millones de años, hubo un bombardeo de cuerpos de asteroides sobre la Tierra, y uno de estos asteroides era tan grande como Mercurio, y sacó un pedazo de la Tierra que fue la Luna. Entonces, estos cuerpos que estaban volando por todos lados en virtud del surgimiento del sistema solar, que fue bastante caótico. Entonces surge el sistema solar, se forma el círculo protoplanetario para formar el planeta Tierra, se forma el círculo protoplanetario, se forma la Tierra, se forma el círculo protoplanetario de Mercurio, de Venus, de Marte, casi simultáneamente. Se forman esos planetas y dentro de ese círculo protoplanetario dejan al garete muchas rocas, y entonces hay un bombardeo de rocas por todas partes que impactan a Mercurio, impactan a Marte, impactan a la Luna, impactan a la Tierra. Entonces se le llama el bombardeo intenso temprano, que ocurrió 100 millones de años después de que comenzó
al formarse el sistema solar. Entre hace 4.500 millones de años a 4.100 vino ese bombardeo intenso temprano. Entonces, muchos asteroides que había volando por todas partes tenían agua, y entonces al estar bombardeando la Tierra dejaron el agua en la